Cuando estás en la carretera tanto tiempo como yo, empiezas a escuchar cosas. Algunos traileros tienen historias de fantasmas, otros cuentan leyendas de accidentes. Pero lo que me pasó a mí una noche hace un par de años es algo que todavía me pone los pelos de punta. Era un viaje largo como de costumbre. Estaba llevando un cargamento de materiales de construcción desde Chihuahua hasta Monterrey. Todo iba bien. El clima estaba tranquilo y la carretera casi vacía. Lo único que me preocupaba era el tanque de diésel. Había calculado que me alcanzaría para llegar al siguiente parador grande, pero por alguna razón el nivel bajaba más rápido de lo normal. Pensé que quizá el medidor estaba fallando, pero no quería arriesgarme. De pronto vi un letrero viejo y medio oxidado que decía: gasolinera a 2 kilómetros. Me pareció raro porque no recordaba haberla visto antes en ese tramo, y yo he pasado por esa carretera 1000 veces. Aún así no me lo pensé mucho. Frené y tomé el desvío hacia la gasolinera. El lugar estaba justo como lo imaginaba al ver el letrero. Era pequeño, con un par de bombas viejas y una tienda al lado, pero lo más extraño era que no había nadie. Me bajé y miré alrededor. Grité un par de veces para ver si alguien salía, pero nada. Solo había una nota pegada en la puerta de la tienda que decía: vuelvo pronto. Esperé un rato junto al camión, pero el ambiente era raro. No había casi ruido, ni siquiera grillos. Solo un silencio pesado. Entonces escuché un sonido. Era como si alguien arrastrara algo. Un ruido seco que venía de los baños al fondo de la gasolinera. No soy de los que se asustan fácil, pero sentí un escalofrío en la espalda. Pensé que quizá alguien estaba herido o algo, así que fui a revisar. Al acercarme vi que la puerta del baño estaba entreabierta y se movía un poco como si alguien estuviera dentro. Llamé preguntando si todo estaba bien, pero nadie respondió. Empujé la puerta con cuidado y cuando entré me di cuenta de que algo no estaba bien. El baño estaba helado. No era solo frío normal, sino esa clase de frío que te cala hasta los huesos. Había marcas de manos en el espejo, como si alguien lo hubiera tocado con mucha fuerza, pero no eran marcas normales. Eran pequeñas y alargadas, como si algo no humano las hubiera dejado. No me quedé mucho tiempo ahí. Salí rápido y volví al camión. Al subirme intenté arrancar, pero el motor no respondía. Giré la llave una y otra vez y nada, como si la batería se hubiera muerto de la nada. Para entonces ya estaba empezando a ponerme nervioso. Miraba por los retrovisores esperando ver a alguien, pero todo estaba igual de vacío. Entonces lo sentí. Esa sensación de que alguien te está observando. No lo vi de inmediato, pero sabía que estaba ahí. Miré hacia la tienda y lo vi. Una figura oscura, inmóvil, parada junto a la puerta de entrada. No tenía rasgos claros, solo una silueta negra, alta, que parecía estar mirándome directamente. No sé de dónde saqué valor, pero giré la llave una vez más y el motor arrancó. Metí primera y salí de ahí como si mi vida dependiera de ello. No miré atrás hasta que estuve seguro de que había recorrido un buen tramo, pero cuando lo hice, la figura seguía ahí, parada en el mismo lugar, mirándome. Llegué a un parador un par de horas después. Estaba temblando cuando bajé del camión. Fui directo al restaurante y pedí un café para calmarme. Había un par de traileros en la barra, y después de un rato me animé a contarles lo que me había pasado. Uno de ellos, un señor mayor, dejó de comer y me miró serio. Me preguntó si era la gasolinera del desvío antes del kilómetro 40. Le dije que sí, y solo negó con la cabeza. Me contó que ese lugar llevaba cerrado más de 10 años, que el dueño desapareció junto con varios conductores que pasaron por allí. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero desde entonces nadie se detiene ahí. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero desde entonces siempre me aseguro de llenar el tanque antes de tomar una carretera solitaria. No vuelvo a confiar en gasolineras que no reconozco.
Continuamos. Buenas noches, Glenn. Te cuento que yo no soy de los que se asustan fácil. Llevo más de 20 años manejando tráiler, y en este trabajo te encuentras de todo. Tormentas, asaltos, caminos imposibles. Pero lo que me pasó hace unos años todavía me da vueltas en la cabeza. Cada vez que lo recuerdo, no puedo evitar sentir un escalofrío. Era un viaje normal de esos que ya haces en automático. Estaba llevando un cargamento de autopartes desde Torreón hasta Saltillo, un recorrido que conocía de memoria. La noche estaba tranquila y la carretera completamente sola. Ya había pasado el punto más complicado del camino y me quedaban un par de horas para llegar. Pero, como suele pasar, el cansancio empezó a pegarme. No quería detenerme, pero sabía que no podía arriesgarme a manejar así. Entonces decidí parar en un parador que vi a lo lejos. El lugar no lo reconocí de inmediato, pero tampoco me pareció raro. Estaba justo a la orilla de la carretera, con un estacionamiento pequeño, una tienda y un par de baños al fondo. Las luces estaban encendidas, aunque no eran muy fuertes, como si ya estuvieran gastadas. Me estacioné, apagué el motor y bajé para estirar las piernas. El silencio era lo primero que se sentía raro. No había el típico ruido de otros camiones, ni el sonido de una radio, nada. Pensé que quizá era demasiado tarde y los demás ya estaban durmiendo. Entonces entré a la tienda para comprar un café, pues necesitaba algo que me mantuviera despierto. Adentro había un encargado, un hombre ya mayor que apenas levantó la mirada cuando entré. Su rostro me llamó la atención. No estaba serio, pero su sonrisa era... no sé cómo explicarlo. Incómoda. Como si intentara parecer amable, pero no lo fuera. En el fondo de la tienda había 2 hombres sentados en una mesa. No comían. No hablaban. Solo estaban ahí, mirando de reojo. Pagué el café y el encargado me preguntó algo que me dejó pensando. Me preguntó: ¿vas solo? Yo me reí un poco nervioso y le respondí que sí. Me miró unos segundos antes de darme el cambio, como si estuviera evaluándome. No quise darle importancia, pero ya tenía una sensación rara. Salí de la tienda con el café y me dirigí al camión. Lo primero que noté fue que mi puerta estaba entreabierta, y vaya que yo soy muy cuidadoso con eso. Siempre cierro bien las puertas, sobre todo en carretera. Pensé que tal vez me había confiado por el cansancio, pero algo no me cuadraba. Revisé rápido dentro de la cabina. Todo estaba en su lugar, pero no podía sacarme esa sensación de encima, como si alguien hubiera estado ahí. Decidí arrancar y seguir, pero mientras me alejaba del parador empecé a notar cosas extrañas. Los espejos laterales estaban ligeramente movidos, como si alguien los hubiera tocado. Yo siempre los ajusto antes de salir, así que no había forma de que estuvieran así. También sentí un olor raro en la cabina, como a sudor, pero sabiendo que no era provocado por mí. No quería pensar demasiado en eso, así que traté de concentrarme en el camino. El problema fue que esa sensación de incomodidad no se me quitaba. Cada vez que veía los espejos, tenía la impresión de que algo no estaba bien. En uno de ellos, por un segundo, me pareció ver un reflejo que no era mío. Algo pequeño, como una sombra que desapareció de inmediato. Pensé que el cansancio o la cafeína ya me estaba alterando la mente. Decidí parar en la siguiente estación de servicio para calmarme un poco. Cuando llegué había varios camiones estacionados y eso me hizo sentir más tranquilo. Bajé del tráiler y me metí al restaurante. Y ahí fue donde las cosas tomaron otro giro. Había un grupo de traileros sentados en una mesa conversando. Me acerqué con mi café y uno de ellos, un hombre mayor, me saludó y empezamos a platicar. No sé por qué, pero sentí que podía contarle lo que me había pasado. Le hablé del parador, de cómo el encargado me miraba raro y de los 2 tipos que estaban ahí sin hacer nada. También le mencioné lo de la puerta abierta y los espejos. Cuando terminé, el hombre me miró serio. Me preguntó exactamente dónde estaba ese parador.
Le expliqué el tramo de la carretera, y apenas lo hice. Me hizo una cara de preocupación y me dijo algo que me dejó helado. Ese lugar es conocido entre nosotros. No creemos que haya espíritus, demonios o algo así, pero tampoco es un lugar seguro. Muchos viajeros han pasado por ahí y después desaparecen. Nadie sabe bien qué pasa, pero hay rumores de que no es casualidad. Esa gente no está ahí por accidente. Otro trailero que estaba escuchando la conversación intervino. Me contó que hace años un amigo suyo se paró en ese mismo lugar y no volvió a casa. Lo encontraron días después, abandonado en su camión, a kilómetros de ese tramo. Su carga estaba intacta, pero el remolque tenía marcas, como si alguien hubiera tratado de entrar por la fuerza. No supe qué pensar. Por un lado, todo lo que me decían tenía sentido, pero por otro, parecía demasiado. Podía ser que algo raro, fuera de lo común, estuviera pasando en ese lugar. O era más probable que se tratara de gente con malas intenciones. Ninguna de las dos opciones me hacía sentir mejor. Regresé al camión con esa sensación de que algo me faltaba. Revisé todo de nuevo. Espejos, puertas, la cabina. Todo estaba en su lugar, pero no me quitaba la idea de que alguien había estado allí. Subí al volante y arranqué, pero no pude dejar de mirar los espejos mientras me alejaba. Esa noche terminé la ruta sin problemas, pero los pensamientos no me dejaron dormir cuando llegué a mi destino. ¿Qué había pasado realmente en ese parador? ¿Era algo sobrenatural como algunos creen? ¿O simplemente un grupo de personas aprovechándose de la soledad de la carretera para hacer sus movidas? Hasta la fecha no tengo la respuesta, y eso es lo que más me inquieta. A veces, en mis viajes nocturnos, me vienen esos recuerdos y me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado un poco más, si hubiera sido menos precavido o si no hubiera arrancado el camión a tiempo. Tal vez nunca lo sabré, pero algo sí aprendí. En la carretera, no importa si lo que enfrentas es algo paranormal o humano, siempre es mejor estar alerta y no confiar en lo que parece normal. Y sobre todo, no detenerte en lugares que no reconoces. Continuamos. Me llamo Ramón y llevo más de 20 años en la carretera. No soy de los que creen en fantasmas o cosas por el estilo, pero después de lo que me pasó hace unos años, no puedo explicar las cosas con lógica. A veces cuando manejo solo en la noche me pongo a pensar en eso, y todavía siento un nudo en el estómago. Era una noche tranquila de invierno, de esas en las que el frío cala hasta los huesos. Había hecho una entrega en un pueblo pequeño cerca de la frontera, y debía regresar con el remolque vacío a la ciudad. No era un trayecto largo, y por la hora pensé que podría manejar sin tráfico. Solo quería llegar rápido para descansar. El viaje empezó normal y la carretera estaba completamente sola. Ni un carro, ni luces, nada. El viento soplaba fuerte, y el eco en el remolque vacío hacía que todo retumbara. A veces el ruido del viento en la caja puede sonar raro, pero yo ya estaba acostumbrado. Sin embargo, después de pasar una curva cerrada, escuché algo que me hizo apretar el volante. Fue como un golpe seco dentro del remolque, como si alguien hubiera tirado algo pesado. No le di mucha importancia, pensé que podía ser algún ruido normal del remolque al pasar por un bache, pero luego escuché otro golpe, más fuerte, y después algo parecido a pasos. Me detuve a un lado de la carretera con la intención de revisar. Bajé del camión con una linterna en mano y me dirigí al remolque. La puerta estaba cerrada con el candado intacto, tal como lo había dejado cuando cargué la última vez. Lo abrí, alumbré con la linterna, y no había absolutamente nada. Solo las paredes frías de metal y un eco que hacía que todo se sintiera más grande de lo que era. Suspiré, cerré de nuevo el remolque y seguí manejando. Me dije que seguramente eran los ruidos típicos de la caja vacía con el viento,
pero conforme avanzaba los sonidos continuaban, y cada vez eran más claros. Pasos que iban de un lado al otro, como si alguien estuviera caminando con calma. Después escuché lo que parecía un golpe suave en la pared, como si alguien estuviera tocando desde adentro. Traté de ignorarlo. Subí el volumen de la radio, pero los sonidos seguían. Lo peor llegó cuando, por el espejo lateral, vi algo que me heló la sangre. Había una mano marcada en el polvo del remolque. Y lo sé porque yo mismo había visto el remolque completamente limpio cuando lo revisé hace unas horas. Esa mano estaba ahí, perfectamente clara, como si alguien la hubiera puesto desde adentro. Decidí parar otra vez. El corazón me latía con fuerza mientras bajaba del camión. Sentía una energía extraña en el ambiente, como una presencia de algo que no podía ver. Abrí la puerta del remolque, esta vez con más miedo que curiosidad, y revisé de nuevo. El interior estaba vacío igual que antes, pero en el suelo vi algo que no estaba la primera vez. Unas marcas de zapatos, como si alguien hubiera estado caminando. Cerré la puerta de golpe, sintiéndome aún más ansioso de lo que ya estaba. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez eran marcas viejas o algo que no noté al principio. Volví al volante, pero ahora no podía concentrarme. Miraba los espejos, esperando no ver algo más. Los sonidos no solo continuaron, ahora eran peores. Golpes fuertes, casi desesperados, como si alguien estuviera atrapado y quisiera salir. Luego escuché algo que nunca voy a olvidar. Un susurro. Era bajo, apenas perceptible, pero ahí estaba. No entendí las palabras, pero sonaba como una voz cansada, débil, pidiendo algo. Aceleré. No quería saber qué estaba pasando. Solo quería llegar al pueblo más cercano, pero en eso la caja comenzó a sentirse más pesada. El camión perdía velocidad como si estuviera cargando toneladas, aunque iba vacío. Revisé los indicadores y todo parecía normal. Después de lo que se sintió como una eternidad, vi las luces de un pequeño poblado y paré en una fonda, donde los traileros suelen descansar. Apenas bajé del camión sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Entré al lugar, pedí un café y traté de calmarme. Algunos compañeros estaban ahí y uno de ellos, un viejo amigo llamado Julián, notó que algo no estaba bien. Me preguntó qué me pasaba y aunque dudé al principio, terminé contándole todo. Al principio se rió, diciendo que estaba demasiado cansado, pero cuando le mencioné las marcas de manos y los susurros, su expresión cambió por completo. Julián se quedó callado por unos segundos, y luego me dijo algo que me hizo sentir peor. Ese remolque tenía una historia que yo no conocía. Me contó que años atrás, unos migrantes habían usado ese mismo remolque para cruzar la frontera. El conductor que lo llevaba no lo sabía, y al quedarse atorados en un retén los dejó encerrados por miedo. Nadie los encontró a tiempo, y todos murieron asfixiados ahí dentro. Desde entonces, varios conductores habían reportado cosas raras al manejar ese remolque vacío. Sonidos, susurros, y esa sensación de que algo pesado lo hacía más difícil de manejar. Me dijo que lo mejor era entregar el remolque y olvidarme del tema. Esa noche dormí en la fonda, pues no me atreví a volver al camión. Al día siguiente lo llevé directo a la base y entregué el remolque. No quise explicar nada. Solo quería alejarme de ahí. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, recuerdo lo que pasó. Tal vez fueron los nervios, el cansancio o una mezcla de todo. Pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Esas manos en el polvo, tan claras como si alguien hubiera querido salir. Hay cosas en esta vida que no podemos entender, y creo que esa noche me topé con algo que no debía. Ahora, cada vez que escucho un ruido raro en el camión, no puedo evitar mirar por el espejo, esperando no ver nada.
y espero no volver a encontrarme con un remolque vacío como ese. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Mira, yo nunca fui de creer en cosas raras, y la verdad es que siempre he pensado que los camioneros, por andar tanto tiempo solos, de repente nos inventamos cuentos para mantenernos despiertos. Pero esta experiencia me dejó con una sensación de escalofrío, que todavía me pone la piel de gallina cuando la cuento. Todo pasó en un viaje que hice en la sierra hace un par de años. La empresa para la que trabajaba me mandó a transportar maquinaria pesada a un sitio de construcción en un pueblo lejano. La ruta era una carretera de montaña, solitaria y llena de curvas peligrosas, de esas que no dejan ver qué hay adelante y que apenas si están pavimentadas. Había escuchado historias sobre esa carretera, especialmente en el invierno cuando la neblina baja tan espesa que apenas si ves tus manos al frente. Pero a mí me tocó hacer ese viaje en pleno verano, así que pensé que no tendría problema. El viaje era largo, y como ya es costumbre, empecé mi trayecto de madrugada para evitar el tráfico y ganar tiempo. Al principio todo iba bien. Iba escuchando la radio y manteniéndome alerta. Pero mientras más me alejaba de la ciudad, menos señal había. De repente solo me acompañaba el sonido del motor y el viento en el camino, que si te soy honesto hasta me gustaba. Fue después de unas 6 horas, ya entrada la tarde, cuando decidí hacer una parada en un pueblito pequeño para estirar las piernas y comer algo. Me detuve en una tiendita de la gasolinera, compré un café y un par de snacks, y estaba a punto de regresar al camión cuando, al dar la vuelta, noté algo que no me había percatado antes. Había un perro, parado a unos metros de mí. Un perro negro, grande, de esos que parecen salidos de alguna leyenda. Tenía el pelaje ralo y los ojos profundos, sin ninguna expresión. Solo me miraba. Y no era como esos perros que se acercan o mueven la cola buscando que les des algo, no. Este estaba quieto, observándome sin moverse ni un poco. Lo ignoré y regresé al camión, pensando que seguro era un callejero más. Pero al poco tiempo de salir del pueblo, cuando ya me había olvidado del perro, ahí estaba otra vez, a un lado del camino, como esperándome. Ahora sí me sorprendió porque no me explicaba cómo había llegado hasta allí. No me asusté ni nada, solo pensé que era una coincidencia. Pero había algo en su mirada. No sé cómo explicarlo, pero sentí como si me estuviera avisando de algo. Me incomodó, así que aceleré un poco y seguí adelante. El camino se fue poniendo más complicado mientras subía la sierra, y el cielo empezó a nublarse. Iba ya anocheciendo, y la luz se hacía cada vez más tenue. Justo antes de una curva cerrada, entre los matorrales y los árboles lo vi de nuevo. Ahí estaba el perro, a un lado del camino, con esa misma postura inmóvil mirándome. Pero ahora, en medio de esa neblina que empezaba a bajar, la escena tenía algo de, no sé, de siniestro. Empecé a pensar en esas historias de camioneros que se encuentran con cosas extrañas en la carretera, y aunque me reía un poco de la idea, una parte de mí empezó a ponerse nerviosa. Seguí manejando sin parar, intentando olvidarme de esa imagen. Pero justo cuando la noche cayó por completo, algo raro empezó a pasar con el camión. Primero fue un pequeño temblor en el volante, pero pensé que era el peso de la carga o un bache, así que no le di importancia. Después noté que los frenos no respondían del todo bien, como si estuvieran un poco flojos. Me asusté, porque sabía que en esas bajadas peligrosas necesitaba frenar con seguridad. Me detuve un momento en un área donde podía orillarme y revisé rápidamente el camión. No vi nada raro, así que subí de nuevo y continué, con la intención de llegar a la siguiente parada lo más rápido posible. Entonces pasó lo que menos me esperaba. En una curva peligrosa, mientras intentaba bajar la velocidad, los frenos simplemente fallaron. No respondieron, y el camión empezó a tomar velocidad.
Intenté controlar el volante, pero la curva era cerrada, y lo único que podía hacer era aferrarme y rezar para no irme por el barranco. Y ahí, justo en medio de la curva, lo vi de nuevo. El perro negro, parado en el centro del camino. Estaba mirándome directo, sin moverse, como si me estuviera esperando. Fue cuestión de segundos, pero en ese momento sentí una mezcla de terror y desesperación. Supe que no iba a poder frenar, y el único pensamiento que pasó por mi cabeza fue que no quería estrellarme. Cerré los ojos y jalé el volante con toda la fuerza que pude, tratando de mantenerme en la carretera. Cuando los abrí, el camión ya estaba detenido, milagrosamente sin rasguños, y el perro había desaparecido. No te voy a mentir, me quedé ahí unos minutos, temblando, tratando de entender lo que acababa de pasar. No había rastro del perro y el camión, aunque había tenido problemas con los frenos, ahora parecía funcionar bien. Fue como si hubiera sido una advertencia, como si ese animal hubiera estado tratando de decirme algo, pero yo no escuché. Cuando llegué al siguiente pueblo, me detuve en una gasolinera para revisar el camión de nuevo y tomar un respiro. Ahí, mientras echaba gasolina, un viejo se me acercó y, al verme pálido, me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado, tratando de no sonar como un loco, y el hombre solo asintió en silencio. Luego, me dijo algo que me dejó sin habla. Ese perro negro, ¿verdad? No eres el primero que lo ve. Aparece cuando algo malo va a pasar en la carretera. Algunos dicen que es un espíritu que cuida a los viajeros. Otros creen que es un mal augurio. Desde esa noche, no volví a ver al perro. Y no es como si quisiera hacerlo. Pero cada vez que paso por una carretera oscura y solitaria, no puedo evitar recordar esos ojos. Esa mirada que parecía saber algo que yo no. Tal vez fue solo mi imaginación, o tal vez ese perro en realidad estaba ahí para advertirme. No lo sé, pero una cosa es segura. Después de esa noche, ya no veo la carretera de la misma forma. Continuamos. Esta historia no se la he contado a mucha gente, más que nada porque es de esas cosas que uno prefiere no recordar, pero, bueno, ya que estamos aquí, creo que merece la pena sacarlo. Me llamo Manuel, pero en el gremio todos me dicen el gordo. Llevo manejando tráiler desde hace casi 20 años, y te juro que he visto de todo en las carreteras. Pero lo que pasó aquella noche, eso sí me cambió por completo. Era una ruta normal, una carga de autopartes desde Monterrey hasta San Luis Potosí. Nada fuera de lo común. Me tocaba manejar de noche porque la carga iba atrasada, y pues ya sabes cómo es esto. Más vale hacerle caso al patrón que a la prudencia. La noche estaba tranquila, sin mucho tráfico y con un cielo despejado. Había avanzado unos 200 kilómetros cuando llegué a un tramo que siempre me ha parecido raro. Una recta larguísima donde apenas hay alumbrado y las montañas quedan muy lejos. Todo el mundo le llama la boca del diablo. Nunca supe por qué. Todo iba bien hasta que, en los espejos laterales, vi las luces de otro tráiler que venía detrás de mí. Era raro porque llevaba rato sin cruzarme con nadie, pero no le di importancia. A veces uno se pierde en sus pensamientos o en el radio, y cuando menos te lo esperas ya tienes compañía. Me puse a concentrarme en el camino, pero las luces de ese camión no se movían. Siempre estaban justo detrás, a la misma distancia. Ni se acercaba ni se alejaba. Pasaron unos minutos, y de repente vi que el conductor del tráiler empezó a darme señales con las luces. Primero pensé que quería rebasarme, así que encendí mi direccional y me orillé un poco. Pero no, el camión seguía detrás sin moverse. Luego cambió las luces de nuevo, esta vez en patrones más raros, como si estuviera haciendo código. Ahí fue cuando me puse nervioso. ¿Qué podía significar eso? No sé por qué, pero instintivamente miré el retrovisor de la cabina.
y ahí lo vi. No era mi imaginación, lo juro. Había una figura, como un hombre sentado detrás de mí en la litera. Era oscuro como si no tuviera rostro. Yo me paralicé y sentí que me iba a dar un infarto. Cuando reaccioné, giré la cabeza para verlo directamente, pero no había nadie. Vacío. Todo normal. Y eso me dio más miedo porque sabía que lo había visto. No estaba soñando. Las señales del otro camión continuaban, cada vez más rápidas, como si el conductor estuviera desesperado. Bajé la velocidad para intentar entender qué quería decirme. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Las luces del camión parecían formar palabras. Era un mensaje que solo un trailero entendería. Revisa carga. Me estacioné a un lado de la carretera temblando. Pensé que algo se había caído o que mi carga estaba mal asegurada. Salí del camión con una lámpara para revisar. Todo estaba en orden. Las lonas bien puestas, los sellos intactos. Nada raro. Entonces escuché un sonido como un susurro, que venía del interior de la caja. Era imposible que alguien estuviera ahí, pero el ruido continuaba, suave y persistente. Una especie de lamento. Me subí de nuevo al camión sin haber encontrado nada. Cuando miré por el espejo, el otro tráiler ya no estaba. Solo quedaba la carretera vacía y el sonido del viento. Pensé en seguir manejando, pero algo me decía que debía quedarme un momento, pensar bien las cosas. Sentí que el camión entero estaba más frío, como si hubiera bajado la temperatura de golpe. No quise prender el radio. Prefería escuchar cualquier cosa a mi alrededor. Y entonces pasó lo peor. El mismo mensaje de revisa carga apareció de nuevo, pero esta vez en el parabrisas. No estaba escrito con luz. Era como si alguien hubiera pasado un dedo por el polvo del cristal y lo hubiera escrito desde adentro. Me quedé paralizado, agarrando el volante con todas mis fuerzas, incapaz de moverme. No sé cuánto tiempo pasó, pero logré arrancar el camión y seguí manejando. No miré hacia los espejos ni hacia atrás. No quería ver nada. Llegué a una gasolinera unas horas después, ya cerca de mi destino. Estacioné el tráiler y me quedé sentado un rato, tratando de entender qué había pasado. En eso, un camionero que estaba ahí se me acercó y me dijo algo que me dejó helado. Ese tramo donde te pasó todo. Dicen que ahí se volcó un tráiler hace años. El conductor murió porque la carga se le vino encima, y desde entonces, los que no revisan su carga en esa recta, tienen accidentes. Dicen que el conductor sigue ahí, cuidando que nadie cometa el mismo error que él. No respondí nada, solo asentí, y me fui. Desde ese día reviso mi camión antes, durante y después de cada viaje. No sé qué fue lo que vi, pero algo o alguien me salvó esa noche. O al menos eso quiero creer.